Hay partidos que se ganan con goles. Y hay partidos que se ganan con algo que no aparece en ninguna estadística. Lo que pasó en Los Ángeles entre Irán y Bélgica fue exactamente eso. 90 minutos donde el marcador terminó en 0-0, pero donde ocurrió algo que va mucho más allá de un resultado. Algo que empezó semanas antes, en una ciudad fronteriza del norte de México, en restaurantes de tacos y panaderías y calles donde la gente salió a la calle con banderas de un país que no era el suyo para despedir a 11 futbolistas como si fueran sus propios hijos. Esta es la historia de cómo Irán encontró un hogar en Tijuana. De cómo un portero que de niño dormía en la calle se convirtió en el héroe de un partido mundialista. Y de cómo México, sin jugar ni un solo minuto ese día, fue quizás el jugador más importante del torneo. Para entender lo que pasó en ese estadio de Los Ángeles, hay que entender primero la situación completamente extraordinaria en la que Irán llegó a este mundial. Las complicaciones diplomáticas entre Irán y Estados Unidos son conocidas y llevan décadas siendo parte de la realidad política de ambos países. Cuando se confirmó que el Mundial 2026 se jugaría en territorio norteamericano, la pregunta sobre cómo iba a participar la selección iraní estuvo sobre la mesa desde el primer momento. Los trámites de visado, las restricciones de entrada, las complicaciones logísticas de instalar a una delegación deportiva en un país con el que no hay relaciones diplomáticas normales, todo eso convirtió la preparación de Irán para este torneo en un ejercicio de improvisación constante. La solución fue Tijuana. México abrió las puertas de su ciudad fronteriza para que la selección iraní estableciera allí su base de operaciones durante la fase de grupos. Y lo que parecía una solución logística de emergencia se convirtió en algo completamente diferente. Los tijuanenses recibieron a los futbolistas iraníes de una manera que nadie había previsto y que resultó imposible de fingir. Les llevaban comida. Les abrían sus restaurantes. Los niños del barrio salían a pedirles fotos. Los tenderos les regalaban productos sin cobrarles. Y cuando el equipo salía hacia Los Ángeles para jugar sus partidos, la gente se congregaba en las calles con banderas verde, blanco y rojo, las mismas que ondean en Teherán, para despedirlos con gritos y aplausos. Irán hermano, ya eres mexicano. Eso no lo gritó un turista. No lo gritó un periodista. Lo gritó un pueblo entero. Y lo escuchó el capitán de la selección iraní, que después del partido contra Bélgica salió frente a las cámaras del mundo y habló no de fútbol sino de México. Dijo que amaban Tijuana, que amaban México, que desde que llegaron la gente los había hecho sentir en casa. Eso, viniendo del capitán de una selección nacional en plena Copa del Mundo, no es un gesto de cortesía. Es el reconocimiento de algo genuino que ocurrió entre dos culturas que no tienen razón aparente para conectar de esa manera y que sin embargo lo hicieron de la forma más natural del mundo. Y ese cariño viajó con los jugadores hasta Los Ángeles. Dentro del estadio, mientras afuera había tensión y protestas y la complejidad política que siempre rodea a Irán en territorio norteamericano, en las gradas pasaba algo completamente diferente. Miles de mexicanos con la camiseta de Irán. Gente que no tenía ningún vínculo directo con ese país, que quizás no sabía el nombre de ningún jugador iraní antes del torneo, cantando y gritando por ellos con la misma intensidad con la que habrían apoyado al Tri. Y los aficionados iraníes en el estadio levantaban pancartas de agradecimiento hacia México. Escribían en español. Lloraban. Eso es lo que Tijuana produjo. Eso es lo que un pueblo puede generar cuando decide ver a otro ser humano antes que ver un pasaporte o una bandera. Pero volvamos al campo. Porque lo que ocurrió sobre el césped también merece ser contado con detalle. Irán llegó al partido contra Bélgica con todo en contra. No solo la complejidad diplomática y logística de su situación, sino también el simple hecho de que Bélgica es una potencia del fútbol mundial, un equipo con jugadores en los mejores clubes de Europa, con una generación que lleva años siendo considerada entre las más talentosas del continente. Y Irán no podía ni siquiera dormir en Estados Unidos. Cruzaban la frontera el día del partido, jugaban y regresaban esa misma noche a Tijuana. El técnico iraní lo confesó, tuvieron muy pocas horas para preparar el encuentro. El cansancio del viaje, la incomodidad logística, el peso de todo lo que cargan como selección, todo eso estaba sobre los hombros de los jugadores antes de que empezara el calentamiento. Y aún así salieron al campo a dar el alma. Durante 90 minutos, Bélgica atacó, presionó, remató. Generó situaciones que en condiciones normales, contra otro arquero, habrían terminado en gol. Los delanteros belgas se movieron, combinaron, buscaron los espacios con la calidad técnica que tienen. Y se encontraron con un muro. Un hombre bajo los tres palos que esa noche parecía que había decidido que no iba a entrar nada. Atajada tras atajada. Vuelo tras vuelo. Intervenciones que detenían el tiempo en el estadio,
que hacían levantarse a los espectadores, que generaban ese silencio breve y denso que precede a la explosión de un estadio cuando alguien hace algo extraordinario. El partido terminó 0-0. Pero ese marcador no cuenta la historia. La historia la cuenta el portero iraní. La cuenta ese hombre específico con esos guantes en esas manos. Y para entender por qué ese partido fue lo que fue, hay que entender quién es ese portero y de dónde viene. Nació en una aldea perdida en las montañas de Irán. Su familia eran pastores nómadas que se movían de un lugar a otro siguiendo los pastos para sus rebaños. Desde los 8 años, en lugar de jugar como cualquier niño de su edad, él ya estaba en las montañas cuidando ovejas. Pero en los ratos libres que la vida de pastor le dejaba, jugaba a un juego local que consistía en lanzar piedras lo más lejos posible. Con la fuerza del brazo, con la técnica que se desarrolla cuando repites miles de veces el mismo gesto desde que eres pequeño, se convirtió en extraordinariamente bueno lanzando objetos a largas distancias. Ese detalle, que parece una anécdota de infancia sin mayor importancia, regresará más adelante de una forma que da escalofríos. Su padre no quería saber nada del fútbol. Para él era una pérdida de tiempo, algo que no alimentaba a nadie y que no construía nada sólido. Le rompía los guantes cuando lo encontraba entrenando. Le exigía que se pusiera a trabajar de verdad. El muchacho escondía las manos para que su padre no viera las marcas del entrenamiento. Ocultaba que seguía intentándolo. Hasta que un día no pudo más. Tomó dinero prestado, se subió a un autobús y viajó solo a Teherán a perseguir algo que todos le decían que era imposible. Lo que encontró en la capital no fue un cuento de hadas. Fue durísimo. Llegó sin conocer a nadie, sin dinero, sin casa. ¿Dónde dormía? En la banqueta, afuera de la puerta de un club de fútbol, esperando que alguien lo viera y le diera una oportunidad. La gente que pasaba por la mañana lo veía tirado ahí y le dejaba monedas, creyendo que era un mendigo. Un futuro héroe mundialista, recibiendo limosna en las calles de Teherán porque nadie sabía todavía que llegaría a ser lo que es. Para sobrevivir trabajó de noche en una fábrica de costura. Después en un lavado de coches, donde por su altura se especializó en limpiar camionetas. Pastor, sin hogar, obrero, lavacoches. Ese era el currículum del hombre que en Los Ángeles humilló a una de las mejores selecciones de Europa durante 90 minutos. Y aquí regresa la historia de las piedras. Ese brazo que se fortaleció durante años lanzando piedras en las montañas iraníes, ese brazo que desarrolló una potencia y una precisión inusuales por pura necesidad y por puro juego de niño pobre sin otra cosa con la que entretenerse, se convirtió en su arma más particular como portero. Tiene la capacidad de lanzar el balón con las manos a distancias absurdas. Medio campo. A veces más. Un simple despeje suyo se convierte en un contraataque letal porque el balón llega al área rival antes de que la defensa contraria haya podido reorganizarse. Tiene récords mundiales por esos lanzamientos. Y todo viene de un niño en una montaña de Irán que no tenía un balón pero sí tenía piedras y tiempo y ganas. Este mismo hombre, en un mundial anterior, le atajó un penalti nada menos que a Cristiano Ronaldo. Al mismísimo Cristiano. Y ahora, años después, vuelve a ser el héroe de su país en otra Copa del Mundo, frenando a Bélgica cuando todo estaba en su contra. De dormir en la banqueta de Teherán a pararle un penalti a Cristiano. De pasto y piedras en las montañas a guantes y récords mundiales. Si eso no te mueve algo por dentro, no sé qué lo haría. Y mientras todo esto ocurría en Los Ángeles, la historia seguía también en las redes sociales iraníes. En un país donde normalmente las conversaciones en Internet giran alrededor de temas mucho más pesados y dolorosos, de repente apareció un tema nuevo que se repetía por miles y miles de perfiles. México. Gente compartiendo los vídeos de Tijuana. Mandando mensajes de gratitud en español. Un pueblo entero, en medio de sus propias circunstancias difíciles, encontrando en la hospitalidad mexicana una razón para sonreír. Eso es lo que Tijuana hizo. No con dinero. No con una campaña de relaciones públicas. Con tacos y pan dulce y banderas y gente en la calle gritando el nombre de un equipo que no era el suyo. Para entender la magnitud de lo que Irán hizo contra Bélgica, hay que entender también el contexto del grupo en el que les tocó jugar. El grupo de Irán en este mundial no fue un sorteo amable. No les tocaron rivales sencillos. Les tocó Bélgica, un equipo que lleva años construyendo una de las generaciones más talentosas de Europa. Les tocó Egipto, una selección africana con una historia larga y con jugadores que compiten en las grandes ligas del continente. Les tocó también Nueva Zelanda, un rival más asequible sobre el papel pero que en un mundial puede complicarle la vida a cualquiera si no se le toma en serio. Irán llegó a ese grupo sin ser favorito de absolutamente nada.
sin ser el nombre que aparecía en las quinielas de nadie, sin ser la selección que los periodistas ponían como candidata a sorprender. Y sin embargo, en el primer partido del grupo que les correspondía, fueron capaces de aguantar 90 minutos a una potencia europea y salir con un punto que puede cambiar completamente sus opciones de clasificación. Ese punto contra Bélgica no es cualquier punto. Es el punto que dice que Irán está en el torneo, que no llegó solo a participar, que tiene un portero, tiene una organización defensiva y tiene la mentalidad necesaria para competir con los mejores cuando las circunstancias lo exigen. Ahora Irán sigue vivo en el torneo. Ese punto contra Bélgica los mantiene con opciones reales de avanzar. El grupo está cerrado y todo se definirá en el último partido. Si consiguen ganar, podrían meterse en las rondas eliminatorias y conseguir algo que esta selección casi nunca ha logrado en su historia mundialista: pasar de la fase de grupos. Y si lo logran, algo es seguro. No lo van a lograr solos. Van a tener a México empujándolos desde las gradas, desde las calles de Tijuana, desde las pantallas de millones de personas que sin habérselo propuesto se convirtieron en hinchas de un equipo que llegó desde el otro lado del mundo y encontró un hogar donde menos lo esperaba. Y mientras Irán protagonizaba su historia humana en Los Ángeles, en otro estadio del mismo torneo estaba pasando algo que el análisis táctico puro tampoco termina de explicar del todo. México, el país anfitrión, el equipo que recibió a Irán en Tijuana, estaba siendo en ese mismo momento una de las sorpresas más incómodas para los favoritos del torneo. Los analistas internacionales miraban al Tri y decían que no convencían, que no jugaban bonito, que no goleaban, que ganaban, sí, pero sin el espectáculo que se espera de un anfitrión que quiere brillar ante su propia gente. Pero había algo que esos análisis no estaban viendo, o no querían ver. México en 2 partidos había conseguido algo que muy pocos equipos del torneo podían mostrar: 2 victorias, 3 goles a favor y 0 goles en contra. Fueron la primera selección en clasificarse matemáticamente a la siguiente ronda. Y lo hicieron antes de que la mayoría de los equipos hubieran terminado su segundo partido. Eso no es suerte de anfitrión. En el fútbol de alto nivel, eso se llama control absoluto de torneo. El partido inaugural contra Sudáfrica fue lo que debía ser: emoción pura. Estadio Azteca rugiendo con 80.000 personas, Julián Quiñones marcando temprano y la presión del debut absorbida por un equipo que mantuvo el arco en cero y construyó exactamente la plataforma de confianza que necesitaba. Pero el segundo partido, contra Corea del Sur en Guadalajara, fue donde se vio de qué estaba hecho este México de Javier Aguirre. Corea no era ningún regalo. Venían de ganarle a República Checa, tenían a Son Heung-min con hambre de protagonismo, a Lee Kang-in filtrando pases de cirujano. Era un equipo técnico, inteligente y letal. Durante largos tramos del partido, Corea demostró su calidad. Completaron más pases que México. Se apoderaron del balón, movieron a la defensa mexicana de lado a lado, intentaron congelar el ambiente hirviente de las gradas. México no dominó la posesión. No tuvo oleadas de disparos al arco. Tuvo que aprender a sufrir, a defender espacios, a tragar el veneno de un estadio que pedía ataque cuando la situación pedía paciencia. Y lo hizo, con una compactación defensiva que volvió locos a los técnicos coreanos, con Edson Álvarez funcionando como un destructor táctico en el mediocampo, cerrando los pasillos interiores por donde Corea intentaba filtrar el balón. El gol llegó en el segundo tiempo. Luis Romo, inteligencia pura en el área, aprovechó un error de comunicación entre el arquero coreano y su defensa. No fue una jugada de fantasía. Fue estar vivo en el momento exacto. 1-0, simple y letal. Y entonces llegó la verdadera prueba. Ese momento donde históricamente México se derrumbaba. Donde el fantasma de las eliminaciones anteriores aparecía para recordarle a un país entero que los sueños siempre se rompían en el peor momento posible. Corea vino con todo. Cambios ofensivos, ritmo elevado, presión constante. Y en el minuto 87, el momento más peligroso de todos, Cho Gue-sung remató a quemarropa. El arquero mexicano Raúl Rangel atajó. El rebote quedó libre para Han Yun, que disparó a la red prácticamente vacía. Y Rangel, en un acto de reflejos que desafía la física, volvió a tapar en la línea de gol. Esa doble atajada no fue solo un momento espectacular. Fue el grito de este equipo diciéndole al mundo que las cosas habían cambiado. Que este México no se derrumbaba cuando el partido se ponía feo. Que este México cerraba los partidos. Aguirre administró los últimos minutos con frialdad de cirujano. Cambios para robar segundos, para aguantar el balón, para sellar el resultado con la misma malicia que los equipos europeos que llevan décadas siendo maestros de ese tipo de gestión. El mensaje que México le mandó al torneo no fue que iba a golear a nadie.
Fue algo mucho más oscuro y más difícil de neutralizar, que nadie le iba a hacer gol. Que cualquier rival que se enfrentara a ellos iba a tener que ganar el partido con un gol que quizás nunca llegaría. Y que México iba a aprovechar el primer error que cometiera el rival por la desesperación. Ese es el tipo de fútbol que gana mundiales. No siempre el más bonito, sino el más sólido, el más consistente, el que no te da nada gratis. Y en el estadio, con 80.000 mexicanos empujando en cada barrida, en cada despeje, en cada intervención defensiva, el factor local amplificaba todo. Un equipo que se siente invulnerable dentro de su propio estadio, ante su propia gente, en su propio ambiente, es uno de los rivales más difíciles que puede existir en cualquier torneo. Pero más allá de lo que ocurre dentro del campo, la historia de este México en el Mundial 2026 tiene una dimensión que el fútbol puro no alcanza a contar completamente. Porque el mismo país que construyó ese búnker defensivo implacable, ese mismo país que en el campo no le regala nada a nadie, es el mismo que en Tijuana abrió las puertas sin pensarlo 2 veces cuando Irán las necesitó. El mismo que salió a la calle con banderas ajenas. El mismo que le gritó a 11 futbolistas de un país lejano que ya eran de aquí. Eso no es contradicción. Es exactamente la misma cosa vista desde dos ángulos distintos. Un país que sabe pelear cuando tiene que pelear y que sabe abrazar cuando tiene que abrazar. Y esa combinación, esa capacidad de ser duro en el campo y generoso fuera de él, es quizás la imagen más completa y más verdadera de lo que México ha sido en este Mundial 2026. Mientras los grandes favoritos se miden entre sí con análisis tácticos y estadísticas de posesión, hay una selección africana del otro lado del mundo que le debe a México algo que no aparece en ninguna tabla. Un lugar donde descansar. Un pueblo que los hizo sentir hermanos. Una energía que viajó con ellos hasta Los Ángeles y que estuvo presente en cada atajada, en cada intervención, en cada momento en que ese portero que de niño lanzaba piedras en las montañas decidió que esa noche no iba a entrar nada. En el fútbol hay victorias que se celebran con confeti y trofeos. Y hay victorias que no aparecen en ninguna tabla de clasificación, pero que dicen algo sobre lo que puede hacer el ser humano cuando decide ver al que tiene al lado como un semejante en lugar de como un extraño. Tijuana le regaló eso a Irán. Y Irán le devolvió al mundo una historia que vale más que cualquier gol.